vamos a estar en Gálatas 4:19 y 5:1 y después nos iremos al 5:13 y leer hasta el final del capítulo. Así que antes de llegar ahí, dejadme deciros que en este pasaje el apóstol Pablo deja claro que el ministerio del Espíritu Santo en la Iglesia es la respuesta para el antinomianismo y el legalismo. El ministerio del Espíritu Santo en la Iglesia es la respuesta tanto al antinomianismo como al legalismo. Así que el ministerio del Espíritu Santo realmente te libera ¿de qué? Del pecado y del yugo de la ley mosaica. Así que también te libera para ser lo que Dios te creó a ti, a un ser redimido para ser. Así que la idea es estar debajo, es quitarse la condenación del pecado y la condenación del legalismo para ser lo que Dios te creó para ser. Y Pablo lo va a explicar de una manera brillante en este pasaje. Así que vamos otra vez al versículo al cual el pastor John nos apuntó en la primera noche, que es Gálatas 4:19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que esto es lo que quiere, que sea formado en vosotros. Así que mirad el 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. 5:13, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a los otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Versículo 16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Y esto es la lectura de la palabra de Dios. Me encanta el tema de esta conferencia, me encanta el énfasis también hasta hoy, y hoy se me ha pedido que hable acerca del poder de la Iglesia y del ministerio del Espíritu Santo. No lo podía haber dicho mejor que esto. Simplemente el mismo título predica el sermón, así que quiero que veáis lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto la santificación de la Iglesia, hemos visto la vida de la Iglesia, la unidad de la Iglesia,
la convicción y el coraje de la iglesia, la valentía, la marca de una iglesia, la influencia de una iglesia. Y ahora, esta noche, vamos a ver el poder de una iglesia. Y como pastores, el pastor MacArthur nos ha recordado en el primer mensaje que lo que queremos para nuestros miembros es lo que Pablo dice en Gálatas 4:19. Queremos que Cristo sea formado en vosotros. Queremos que Cristo sea en vosotros. Eso lo queremos que suceda a través de nuestro ministerio para los creyentes en nuestra congregación. ¿Cómo sucede esto? Bueno, déjame que le haga la pregunta otra vez. ¿Por medio de qué poder son los creyentes hechos en la imagen de Cristo? Conformados, en este caso, a la imagen de Cristo. Y la respuesta a esta pregunta está resumida en el título de lo que voy a predicaros esta noche. ¿Cuál es el poder de la Iglesia? El ministerio del Espíritu Santo. Por eso es porque Pablo dice, y puede decir en 2 Corintios 3:16, que somos ministros de un nuevo pacto, no de la palabra, sino del Espíritu. Y aquí es donde enfatiza precisamente que la palabra, que el Espíritu nos da libertad. Y mira lo que dice en el mismo capítulo, versículo 17. Ahora bien, el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. 2 Corintios 3:17, como lo dice también en Efesios, en Gálatas 4 y en Gálatas 5. Así que si alguna vez has pensado acerca de cuán a menudo este énfasis en el poder del Espíritu Santo en el nuevo pacto es enfatizado tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es algo increíble. Ezequiel profetiza lo que dice que será el pacto sempiterno. Dice esto acerca del poder del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Eso es exactamente lo que Isaías también está hablando, y esto es lo mismo que Jeremías está hablando en Jeremías 31, versículo 31 al 34, cuando anticipa lo que llama que será el nuevo pacto. Mirad lo que dice Jeremías 31, 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31, 33. Así que fijaros cómo los profetas ven esto como únicamente el trabajo o la obra del Espíritu Santo, y mirad cómo caracterizan sus propios ministerios como ministerios del Espíritu. Por ejemplo, mira cómo Miqueas habla acerca de sí mismo y de su misión en Miqueas capítulo 3, versículo 8. Yo, en cambio, estoy lleno de poder. Miqueas 3:8, del Espíritu del Señor y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. O mira lo que Zacarías dice acerca del Señor a Zorobabel. No por mi poder, no por mi poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. No es por mi poder, sino por el poder del Espíritu Santo. Y ahora podemos ir a Joel capítulo 2, donde vemos también de que nos habla lo que el Señor hará en el futuro. Y Joel dice eso en Joel capítulo 2, y es lo que dice Pedro en Hechos capítulo 2. Joel 2:28
dice que os daré mi espíritu, os dejaré mi espíritu, derramaré mi espíritu sobre todos, y tus hijos podrán profetizar y tus jóvenes también verán visiones. Así que los profetas estaban viendo cómo su ministerio realmente estaba relacionado con el poder del Espíritu Santo y cómo operaba en ellos. Y miraban también al futuro y veían cómo el poder del Espíritu Santo también iba a ser manifestado de una manera única en el pueblo de Dios. Así que no nos vamos a sorprender, porque cuando abrimos la Biblia al Lucas capítulo 1, no te va a sorprender para nada que cuando Dios envía a quien Él llama simplemente en Lucas 1 el ángel del Señor, para decir a Zacarías y a Elizabeth, o sea, informarles acerca del nacimiento de Juan el Bautista y su propósito en la vida como aquel que va delante del Mesías. Ese ángel del Señor precisamente le dice a Zacarías, él va a ser lleno del Espíritu Santo, como los profetas de Dios. Va a ser lleno del Espíritu Santo. Lucas 1:15, porque él será grande delante del Señor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre, e irá delante del Espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, a los desobedientes, la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Esto también suena igual que Miqueas, lo que hemos leído anteriormente, pero Juan el Bautista va a ser mucho más grande que él. Va a ser el hombre más grande nacido de mujer, va a ser el Elías, aquel que va delante del Señor. Así que, por cierto, es muy importante. Cuando miramos a Lucas 1:18, Zacarías, quien era un hombre mayor y que no tiene un hijo, hace la misma pregunta exactamente al ángel del Señor que Abraham también hizo a Dios en Génesis 15. Zacarías dice, ¿cómo podré saber esto? Que esto va a ser verdad. Lo que estás diciendo acerca de mí, de tener un hijo y de ser lleno con el poder del Espíritu Santo y ser aquel que va delante del Señor, ¿cómo lo voy a saber que eso es verdad? Y en el versículo 19, así es como el ángel del Señor responde por primera vez y se identifica y dice, así es como lo vas a saber, yo soy Gabriel. Y amigos, la última vez que vistes a Gabriel en la Biblia fue en Daniel capítulo 9. Y en Daniel capítulo 9, Daniel ha estado llorando, viendo el libro de Jeremías y viendo cómo Jeremías estaría en el exilio durante 70 años y mira su reloj y dice que hemos estado prácticamente 6 décadas, así que vamos a llegar al final del exilio. Y entonces empezaría a bailar porque nos vamos a casa, pero no es lo que hace, sino que él dice, Señor, nos enviaste al exilio por nuestro pecado y aquí incluso en el exilio no hemos aprendido la lección. Tráenos arrepentimiento, haz que nuestros corazones se vuelvan a ti, convéncenos de pecado, perdónanos, por favor, sé fiel a tu palabra, llévanos de vuelta a casa. Y en medio de esta oración, Daniel nos dice que Dios envió a Gabriel a él para decirle, en este caso, que Dios escuchó su oración y que cuando Gabriel realmente viene a él, ¿sabes lo que Gabriel le dice? Daniel, por tu oración voy a enviar al Mesías al mundo para que muera por tus pecados. Y ahora, cuando Zacarías dice, ¿cómo voy a saber que esto va a suceder? Aquí tienes la respuesta, porque yo soy Gabriel. Lucas 1:19. Y tu hijo va a ser el que va delante de aquel que yo le dije a Daniel hace casi 500 años, que va a ser enviado al mundo para salvaros del pecado. Así es como tú lo sabes, porque yo soy Gabriel. Y entonces Gabriel va después a María, y todavía estamos en Lucas capítulo 1. Y dice, ¿cómo puede ser que una virgen tenga un hijo que va a ser el Mesías?
Y Gabriel tiene una respuesta. Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por supuesto, el poder del Espíritu Santo hará esto. Y no te sorprenderá tampoco que Jesús, en Lucas capítulo 4, versículo 1, no te sorprenderá que Jesús, lleno del Espíritu Santo, será llevado por el Espíritu al desierto y allí será tentado. Y aunque Adán cae en una tentación, en un jardín, en el Edén de la perfección, Jesús, en un desierto, durante 3 veces, refuta al que le está tentando con estas palabras: está escrito, así está escrito. ¿Y cómo vuelve? Lucas 4:14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y a las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Vamos a Hechos 1:8, la segunda parte del Evangelio de Lucas. Y Jesús dirá en el 1:8 a sus discípulos, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pedro describirá el ministerio de Jesús de esta manera en Hechos capítulo 10, versículo 38. Vamos allí. Hechos 10, 38. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pablo también dirá, y vamos a Romanos capítulo 1, versículo 4, Pablo dirá en Romanos 1:4, que Cristo Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y tampoco te sorprenderá de encontrar a Pablo dando esta bendición en Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Y Pablo también está hablando de lo que Cristo había llegado a hacer a través de su ministerio. Por eso dice en Romanos 15, 18, 19, lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles se pararán con el poder y señales en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado toda su plenitud en el Evangelio de Cristo. Y esto es por eso también en lo que 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 dice, y mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y el poder de Dios. Y por eso va a orar esto también en Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios 3:16, que de acuerdo con las riquezas de su gloria os dé fortaleza y poder a través de su Espíritu en vuestro hombre interior. Efesios 3:16. Y describe también lo mismo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, cuando dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis, qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Así que aquí está
en suma la obra del Espíritu Santo, que de hecho está aquí demostrada como el poder de la Iglesia. Así que cualquiera que le dio el título a esta conferencia es un genio a mi predicación. Así que realmente es el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que la Iglesia. Pero ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué y cómo? Esta es mi introducción. Quiero que veáis dos cosas. Y esas dos cosas quiero que las veáis antes de que llegamos a Gálatas 5:13 al 26. Quiero que veáis dos cosas y así lo podéis meditar. El derramar el Espíritu Santo en el nuevo pacto es el cumplimiento de una promesa que es más antigua que la de Jeremías 31. El derramamiento del Espíritu Santo en el pacto nuevo es el poder del Espíritu Santo y es ilustrado en una promesa que es más antigua que Jeremías 31. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y cómo expande realmente la realidad que encontramos en Mateo. Hechos capítulo 2 y vemos a Pedro que identifica a Jesús como el Mesías y como el Hijo del Dios viviente, y cuando Cristo comienza a enseñar a ellos inmediatamente y les dice que tiene que ir a Jerusalén y que tiene que sufrir muchas cosas y que tiene que ser crucificado y que tiene que ser muerto, Pedro entonces llama la atención a Pedro, llama la atención a Jesús y Jesús entonces también llama la atención a Pedro, y por eso, pastores, ves qué importante es como realmente lo importante que es que Pedro haya llevado la contraria a Jesús.